formas, pero se nos advierte que el mero sufrimiento nos espera en el infierno si no nos arrepentimos. Bienvenidos a una tarde con Dios. El sufrimiento es parte de la humanidad. Pero ¿cuándo vino el sufrimiento al mundo? Cuando entró el pecado por causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Si no hubieran desobedecido, todo sería diferente. No podemos hacer nada por el pasado. Preocupémonos por el futuro. En la Biblia se nos invita a seguir los pasos de Jesús. Pero seguir a Cristo es estar dispuestos a sufrir, porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros, pase lo que pase. Y a veces va a permitir el sufrimiento en nosotros, para ver qué tanto le amamos, para ver qué tan grande es nuestra fe. Empezando desde el hogar, se sufre por el desacuerdo, porque a veces la esposa cree en Jesucristo y el esposo no. O viceversa, o porque los padres creen y los hijos no, o a veces es lo contrario. A veces los hijos creen y los padres no creen. Entonces vamos a sufrir el rechazo de la misma familia, de los compadres, del vecino, del mundo. Otros experimentan el sufrimiento por causa de un accidente, o la pérdida de un ser querido, una enfermedad, o pérdida de bienes materiales, o un desamor. ¿Cuántas historias de que se han quitado la vida porque no soportan el sufrimiento de un desamor? En ningún lugar de la Biblia dice que vamos a estar salvos del sufrimiento en este mundo. Algunos han de pensar que si alguien está en el camino de Dios, se le acabarán los problemas, que no experimentarán sufrimientos, que todo le será color de rosa. Pero no es así. Como les digo, en ningún versículo de la Biblia Dios nos dice que si lo seguimos no vamos a sufrir. Así como el sol sale para buenos y malos, así también el sufrimiento es para todos, buenos o malos, pobres o ricos. La diferencia es que si tenemos a Dios en nuestro corazón, Él nos ayudará a soportar esos sufrimientos. Nos ayudará a atravesar cada tormenta que venga a nuestra vida. Él nos da la fuerza, nos da la fortaleza, la tranquilidad, nos da paz en medio de las tormentas. Pablo entendió el sufrimiento y escribió mucho sobre el tema en el libro de Romanos. En Romanos 8:28 dice: Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y no hay nada que Dios no pueda usar para nuestro bien y para cumplir con su propósito. Pablo dice que el sufrimiento lleva a la glorificación. Lucas 9:23 dice: Dirigiéndose a todos, declaró: Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿Qué dice? Que si queremos seguir a Jesucristo, que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Pero no solo el domingo, sino cada día de la semana. Sin esa cruz, sin ese sufrimiento, no hay corona de gloria.
En Primera de Pedro 2:21 dice: para eso fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Pedro era otro verdadero cristiano y Jesús le advirtió que iba a sufrir. Y la historia cuenta que Pedro también fue crucificado por causa de su fe. Pero él no renegó. Para él fue un honor dar su vida por el Señor. Pero no se sintió digno de morir como Cristo y lo crucificaron boca abajo. Dios nos manda a su Hijo para que pagara un precio por nuestros pecados y también para darnos el ejemplo de cómo debemos vivir en este mundo. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, sufrió, ¿cuánto más nosotros? Algunos se preguntan, ¿habrá un propósito para nuestro sufrimiento? Colosenses 1:24 dice: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Lo que nosotros padezcamos no ayuda para nada a la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Él hizo la obra completa, hizo la obra perfecta y dijo: consumado es. Pagó por el pecado del mundo entero. Muchos dicen, ¿cómo un Dios de amor permite tanto sufrimiento? Pero lo que Cristo quiere es que nuestro sufrimiento tenga un propósito. Y el propósito de nuestro sufrimiento es para poder entender el dolor ajeno, el dolor del prójimo. Porque si no sufrimos, sería como algunos, no todos, algunos de los niños que nacen en cuna de oro. No sienten dolor por el pobre, porque nunca han sufrido pobreza. Dios no se equivoca. Él sabe que el sufrimiento es necesario. No es Él el que nos hace sufrir. Es nuestra desobediencia y nuestras malas decisiones. Dios es bueno. Es un Dios de promesas y bendiciones. Dios nos ama, nos provee, nos libera y nos sana. Lo dice la Biblia y yo lo creo. Pero si somos creyentes, no quiere decir que no vamos a sufrir. En la Biblia hay muchas historias de hombres y mujeres que tenían una fe genuina, una fe íntegra en Dios, y aún así no se escaparon de sufrir. Podemos mirar la historia de Job. Dios le permitió a Satanás que le quitara todo y lo hiriera, para comprobarle que era un siervo fiel. Job 2:7-10 dice: dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job, con dolores, llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo, Job no pecó ni de palabra. Satanás no solo le quitó a Job todas sus posesiones, todos sus bienes, sino también a su familia, a sus hijos. Pero cuenta la historia que por la fidelidad de Job, Dios lo bendijo más que lo que tenía antes. Jesucristo nunca engaña,
a sus seguidores. Él siempre les hablaba con la verdad y les advertía de los sufrimientos. Juan 16:33 dice: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Tenemos que entender que el sufrimiento de este mundo es a causa del pecado. Estamos en un mundo caído y así seguirá hasta que Dios ponga fin. Así es que la enfermedad, la injusticia, la traición, la muerte, el dolor, el sufrimiento, seguirán siendo parte de la humanidad. La Biblia lo dice y lo podemos mirar. A veces Dios utiliza el sufrimiento para pulirnos, para perfeccionarnos y fortalecernos. También esto hace que por medio del sufrimiento evitemos el pecado. Salmo 66:10 al 12 dice: Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en una red, pesada carga nos has echado a cuestas, las caballerías nos han aplastado la cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro. En efecto, a fin de llevar a muchos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Si no hubiera sufrimientos, no se podrían ver las victorias. El sufrimiento también sirve para doblegar nuestro orgullo y nos hace más humildes y dependientes de Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Lo puedo sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir: Santo
puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, santo eres tú. Jesucristo es nuestro ejemplo. Filipenses 2:1-11 dice: Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A nadie nos gusta el sufrimiento, pero el sufrimiento es inevitable. A veces me han preguntado ¿por qué sufren los niños o los que se han portado bien, los que buscan de Dios? Y me quedo sin palabras. Solo les digo que el sufrimiento es parte de la vida humana y que solo Dios sabe por qué lo permite. Si el pecador sufre, eso tiene una respuesta fácil, porque va por el mal camino. ¿Qué le puede esperar, verdad? Pero que sufra alguien que le sirve al Señor con todo el corazón, no es fácil dar una respuesta. Venir a Cristo no quiere decir que se acabaron nuestros problemas. Al contrario, nos va a llover un poquito más. Pero
Salmo 34:19 dice: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. A nadie nos gusta el sufrimiento. De Dios solo queremos lo bueno, puras bendiciones. Pero si sufrimos, es porque probablemente estamos agradando a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios en lo que hacemos, el mundo de las tinieblas se levanta contra nosotros. El enemigo no va a atacar a los que están en su corral, sino a los que se salgan de su corral. Pero debemos ser valientes y no dejar de buscar a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. Si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Santiago 4:7-9 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconscientes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y si estamos agradando a Dios, nuestros sufrimientos son pasajeros. Primera de Pedro 5:10 dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. A nosotros no nos gusta sufrir y tal vez a veces no entendemos por qué sufrimos. Pero no tratemos de entenderlo. Solo pensemos que en algo nos ayudará. Romanos 5:3-4 dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Dios es bueno y Él sabe lo que podemos soportar. Y Él, como Padre misericordioso, no nos abandona, sino que nos consuela. Segunda de Corintios 1:3-4 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dios va a permitir el sufrimiento para ver quiénes son los verdaderos cristianos, porque cuando viene el sufrimiento, muchos tiran la toalla, no quieren más nada con Cristo. Habrá muchas causas por las que se alejarán de Dios. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Por eso debemos ser valientes y soportar. ¿Y cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a poder soportar? Aferrándonos a Dios. Como dice mi esposa, así como el gato se aferra al poste cuando lo sigue un perro. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Debemos estar bien conscientes que si Cristo sufrió, nosotros también sufriremos. También es necesario sufrir para romper con el pecado. Primera de Pedro 4:1 dice: por tanto,
Ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Hay tanto sufrimiento en el mundo que algunos piensan que a Dios no le interesan nuestros problemas, que no se preocupa por nosotros. Nosotros como padres nos duele que nuestros hijos sufran, nos duele que vayan por el mal camino. Lo mismo a Dios le duele que nosotros suframos. Él conoce todo de nosotros. Él sabe cuando reímos, sabe cuando lloramos. Cuando sufrimos en el dolor, Él también sufre, porque Él ya experimentó lo más terrible del sufrimiento y soportó todo lo que le hicieron por amor a sus hijos, por amor a nosotros. Él tampoco le gustaba el sufrimiento. Él le pedía a Dios que si era posible, no lo hiciera pasar por esas pruebas cuando oraba en el Getsemaní. Marcos 14:32 al 40 dice: Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿Estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Hemos leído su historia, nos han pasado en película. Yo creo que todos la hemos visto, la pasión de Cristo. Y yo creo que se quedaron cortos en el sufrimiento que Él pasó. Fue tan duro su sufrimiento que nosotros no soportaríamos. En estos versículos, Él nos da el ejemplo de que tenemos que mantenernos en oración. La oración nos conecta con Dios y nos da la fortaleza para soportar. Dios es bueno. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que viniera a morir por nosotros. Jesucristo soportó ese tormento en la cruz solamente por amor a nosotros. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. La canción de hoy fue Dios está aquí por Arturo Bedoy y fue cubierta por Freddy y Jeffrey Romero. Visita nuestro canal de YouTube Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información. El proverbio de hoy: el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal.